Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video más de esta serie. No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos el video número 18 de esta serie, que le he puesto la cena del Señor, la Santa Cena del Señor. ¿Que acaso cuando nosotros participamos de ella, qué es lo que estamos ingiriendo? O sea, físicamente, ¿qué estamos haciendo? Y espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué fue la ordenanza que nos dejó nuestro propio Señor Jesucristo de esta maravillosa práctica, de esta maravillosa ordenanza, de esta maravillosa recordar lo más grande del amor de Dios, entregar a su Hijo en una cruz por nosotros, y lo que le dolió tanto a Él, que nos duela tanto a nosotros, para no pecar más? Y eso es parte de lo que en la cena tenemos que meditar, reflexionar y pedir misericordia y perdón a Dios antes de tomarla. Pero en serio, pero tenemos que conocer qué implica la cena del Señor. Tenemos que conocer qué es la cena del Señor. Voy a poner más cómodo porque hace calor aquí donde estamos. Y prácticamente, hoy veremos sobre ingerimos pan y vino, o es verdad que se transforma en carne de Jesucristo literal y se transforma en sangre de Jesucristo literal. O sea, con todo respeto lo digo, nos volvemos caníbales y comedores de sangre cuando Dios prohíbe esas cosas, las prohíbe desde el Antiguo Testamento. No podemos comer nada que contenga sangre, si menos sangre viva, sangre que aún ni coagulada está. Entonces, ¿es verdad esto? Entonces, esto lo veremos el día de hoy. Pero antes de entrar en esta verdad, en esta enseñanza, vamos a ponerla en las manos de nuestro Dios. Padre, en este día te damos otra vez gracias por un nuevo día que nos regalas de vida, y sobre todo que nos regalas de oportunidad para arrepentirnos y conocerte en espíritu y en verdad, para vivir una vida en santidad, en justicia de Cristo y no nuestra, que la gloria de Cristo se manifiesta en nuestro corazón, más allá de deseos, emociones, sentimientos, sino poderosa gracia tuya en nosotros para vivir en esa justicia. Pero necesitamos nos enseñes la verdad, mi Dios, porque tu palabra es viva, tu palabra es espiritual, tu palabra es poderosa para transformar vidas, cambiar corazones, mentes, transformar entendimientos. A los sabios los hace humillarse, caer ante ti de rodillas, y también traspasa nuestra alma, nuestro espíritu, y discierne todos los pensamientos y nos llevan cautivos a la verdad de Cristo. Pero tienes que ser tú, mi Dios, el que envíe la palabra, el que la hable, el que tu espíritu se haga presente. Por eso hoy clamamos, mi Dios, ayúdanos a recibir esta enseñanza. Quita de nuestro corazón todo prejuicio que ya habíamos aprendido de la religión y nos han engañado por siglos. Quítanos las malas prácticas, Padre, y que sea como tú lo estableciste, la forma en que dignamente tomemos tu santa cena. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos, hermanos. Lucas 22, desde el versículo 7, dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparándonos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? He aquí que al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esa casa que el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, y ya está dispuesto. Allí preparad la Pascua, les dice el Señor a Pedro y a Juan. Quiero denotar aquí en este pasaje que dice Cristo, para que la comamos. Así cada año Cristo, cumpliendo la ley, iba a Jerusalén
y celebraba la Pascua con sus discípulos. Esta tenía más relevancia porque era la última Pascua en la cual iba a compartir con ellos. Y era la Pascua que era el inicio de su Calvario, el inicio de ese gran sufrimiento que pasó nuestro Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, por amor de ti y por amor de mí y de toda nuestra familia. Por amor a la humanidad, Él vino a darnos su verdad, a hablarnos de su verdad, y no solo eso, a dar su vida para rescate de la nuestra, para que el Dios Padre, siendo todo justo y todo santo, no podría Él justificarnos nada más porque sí, por amor y misericordia, que sí lo hace, pero alguien tenía que pagar el precio de nuestra culpa para ser justificados por gracia. De eso trata las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, empezando con una muy mala noticia. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno, todos nos hacemos daño aquí abajo y todos, aunque creamos en Dios, lastimamos. Es por eso que Cristo vino a hablarnos la verdad, porque la religión de Dios, todos los que creían en el Dios del cielo y tenían la Biblia en la mano, habían puesto sus propios dogmas de fe, habían seguido su tradición oral entre ellos y habían quitado los mandamientos de Dios tal y como estaban establecidos, y sobre todo la llave espiritual en ellos, la palabra que es espiritual. Le habían quitado la ciencia de Dios por el pecado de ellos para imponer sus propios dogmas de fe y sus propios mandamientos de hombres, y de eso los reprendió a los fariseos Cristo todo el tiempo. Lo mismo sucede hoy en día. Las religiones más grandes del mundo cristianas, ellas están totalmente contaminadas con mandamientos de hombres, y están contaminadas con propios sacramentos, con propios dogmas de fe, que creen que se les apareció gente del cielo para que impusieran esos dogmas, o que ellos recibieron revelación divina cuando dijo Dios que nada más de los judíos vendría la salvación, que nada más de los judíos saldría la palabra de Dios y esa sería para siempre, que no le agregáramos nada y que no le quitáramos nada. Por eso oré a Dios para que te quite el prejuicio. No, mi iglesia tiene la verdad. No, mi iglesia tiene siglos, no puede estar mal. No, mi iglesia viene desde Pedro. No, mi iglesia es la primera. Dios salva todos los días gente. Y no es por la iglesia, es por su espíritu y por su evangelio y por la obra de Jesucristo. Cuando alguien se expone al evangelio de Cristo y está el Espíritu Santo ahí, lo convence de su pecado y se entregan a Jesucristo. Y sucede el milagro de nacer de nuevo del Espíritu. No tiene que ser una iglesia, un sacramento. Esa es una imposición de siglos para atrapar en esa creencia a millones como ha sucedido. Pero no es así. Pero veamos la Santa Cena hoy. Aquí lo importante que quiero que destaquemos, dijo Cristo, porque para que podamos comerla, o sea, que podamos disfrutar ese alimento que es sagrado, que es una responsabilidad delante de Dios que tenían todos los judíos, que es un pacto que hicieron Dios con ellos de que por forma perpetua en las generaciones siempre celebrarían la Pascua, que era un símbolo, que era una ilustración, que era un principio donde sucedería que Cristo vendría un día a darnos esa salvación, el Cordero de Santo, pero de Dios, para darnos con su sangre limpia y pura limpieza a nuestras almas y la salvación eterna en Jesucristo. Pero ellos empezaron con esos corderos que si eran del rebaño de ellos y poner esa sangre en los dinteles de sus casas para que esa sangre, como el mandato de Dios sin obediencia, les librara el espíritu de la muerte que estaba matando ahí en Egipto a los primogénitos. Entonces, Dios ahora nos libra con la sangre de Cristo. Obviamente, su obra se cumplió ahí en la cruz del Calvario. Entonces, pero aquí lo que destacamos que Cristo dijo, para que la podamos digerir, comer, disfrutar. Es una comida, y siempre fue una comida, representada por la muerte de un cordero y comer ese cordero con ciertos lineamientos que había, hasta la forma de vestir, la forma de cocerlo, la forma de alimentarse de él, lo que debe o no debe quedar de él, y si queda, qué se debe de hacer con los restos de esa cena. Todo está escrito ahí en Éxodo capítulo 12. Pero ahora en Cristo
Él trae un nuevo pacto en su carne, trae un nuevo pacto en su sangre, y ahora toda la iglesia celebramos la cena del Señor con grandes propósitos. Y ahorita vamos a ver en esta enseñanza qué es lo que Dios quiere a través de esta práctica, y que es un mandamiento, es una obligación y una responsabilidad cristiana. Dice el mismo ahí en el capítulo 22, pero a partir del versículo 14 de la Biblia: cuando era la hora, ya en la noche, ya la hora de la cena, se sentó a la mesa nuestro Señor Jesucristo y con él todos sus apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que yo padezca. Sabía que en breve ya iba a ser encarcelado, ya iba a ser maltratado. Pero él estaba alegre porque se llegó el momento de celebrar y establecer la Santa Cena del Señor, y sobre todo la obra se iba a culminar para la salvación del mundo, aquellos que quieran creer en él y aquellos que quieran creerle a él todos los días, caminando en su palabra, viviendo en su palabra, en la gracia y el poder de su Espíritu. Y entonces les dice que él estaba muy contento y había deseado tanto ese momento. Y luego les dice: porque les digo, aquí pongamos atención, no volveré a comer más hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea, hasta que yo regrese y establezca el reino de Dios completo. O sea, después de las bodas del Cordero en el cielo, y que él regresa en su segunda venida y establece un milenio, dice: ahí volveré a probar de nuevo la cena. O sea, el Cordero lo va a volver a probar. Y esto que estaba haciendo esa noche con ellos. Y en el 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No hay más claro que lo que no queramos ver, por estar cegados en nuestras creencias religiosas que tienen siglos y nos han engañado. Por eso millones que creíamos en todo esto y en nuestra religión, no dejamos de divorciarnos, de pelearnos, de tener problemas tremendos en la familia, hasta con los propios de la familia, con mayor razón con extraños, porque todos creemos en Dios y tenemos religión, pero no está Dios en nosotros porque no estamos en la verdad. Entonces, aquí está diciendo que es muy clara la palabra de Dios, es muy clara la palabra que Cristo habló. No voy a volver a probar este fruto de la vid, que es mi sangre, que la estoy repartiendo como figura, porque ahorita vamos a seguir viendo la enseñanza. Él no dice: no voy a volver a probar mi sangre hasta que vuelva a venir. No dice eso. Dice: no voy a volver a probar este fruto de la vid, este fruto de las uvas, no lo voy a volver a probar hasta que vuelva a venir en mi milenio, que tendremos 1000 años todavía de gobierno, mi esposa y yo, la iglesia y yo volvemos a gobernar 1000 años esta tierra, antes de que venga el Armagedón, el trono blanco y el gran final y el lago de fuego, donde se van todos los incrédulos, idólatras y todos los cristianos que siguen creyendo en su propia religión, pero su vida sigue llena de pecado. Lamentablemente no quieren oír la verdad. Pero aquí hay que poner atención. La fruto de la vid no está hablando de sangre, está hablando de un fruto de uva, que usó como figura como su sangre. El pan de harina, que usó como figura como su cuerpo tasajeado. Pero no estamos comiendo ni carne ni sangre, ni se transforma el pan, ni se transforma el vino en sangre. Eso es una creencia tremendamente de ocultismo, es una tremendamente de estar bajo maldición, y es una blasfemia terrible. Entonces tenemos que escapar, aunque sea muy religioso, aunque creamos que lo hacemos para el Dios del cielo, aunque creamos que es verdad, nuestra vida no le da la gloria a Jesucristo y no estamos teniendo comunión con el Dios verdadero, porque hay espíritus que se hacen, lo dice el apóstol Pablo en Corintios, se hacen pasar por Jesús, se hacen pasar por Espíritu Santo, y hacen un pueblo muy religioso, pero nada espiritual de parte de Dios, nada de santidad y de justicia, que solo hablen de Jesucristo, que solo glorifiquen a Jesucristo. ¿No te has puesto a meditar por qué la religión más grande que existe solo habla de ciertos personajes que se aparecen
y le dan mucha gloria en todas las naciones a esas personas que se aparecieron del cielo, pero no a Jesucristo. Claro que creen en el Jesús de la misericordia, que no es Jesucristo, pero no pueden entender esas cosas espirituales hasta que no se conviertan a Cristo y se arrepientan de esos errores y prácticas y que no son de Dios. Ahora bien, dice aquí Lucas en el verso 19, quedó claro que es vino lo que están tomando, que es fruto de uva, y que lo volverá a tomar el fruto de uva. Es decir, Cristo no dijo, cuando venga otra vez, voy a tomar de mi sangre otra vez. ¿Cuál es el sentido de que tome de su sangre? No, estaba diciendo que lo que están tomando sus apóstoles y él es uva. Y lo que vamos a seguir tomando la iglesia hasta que él venga es uva. Y lo que cuando él venga va a volver a tomar uva. Pero lo que implica esa ceremonia sí es espiritual. Y implica mucha responsabilidad del cristiano, que es lo que vamos a ver en la enseñanza. Pero estar cambiando las verdades por fantasías y mentiras, que son obviamente doctrinas, como dice primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, que escucharían a los demonios en su mente, líderes religiosos que se mezclarían con el poder del Estado, para que sea iglesia y Estado, impondrían nuevos dogmas de fe, impondrían nuevas doctrinas demoníacas, pero son de estas religiosas que parecen que son del cielo, pero las impusieron los demonios, donde engañarían a millones en todas las naciones para que se crean que están en la religión correcta y sus vidas no dejan de pecar y de sufrir por el pecado. Y eso es terrible porque se mueren con esperanzas falsas y no van al cielo al morir. Se están quemando en el infierno y no hay purgatorios, que ese es otro invento. Igualmente, aquí nos es claro, en el verso 19, continuando ahí en Lucas 22, dice, y tomó el pan, la harina ya cocida, y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. El pan dice, este es mi cuerpo. Lo está señalando ya como esa figura. Va a representar esto mi cuerpo, que por ustedes es dado, es entregado por ustedes, por amor a ustedes, es entregado a ser destruido. Haced esto de compartir el pan en la congregación, en la iglesia, en memoria de mí, no para que me coman a mí, no para que yo me meta en ustedes a través de este rito, no, para que se acuerden que yo entregué toda mi vida en una cruz por ustedes. Eso es memoria de él. ¿Qué sentido tiene que yo haga otra vez la cena y participe del pan y del vino? ¿Qué sentido tiene si él lo está aclarando aquí? Que para que yo me acuerde de lo que él hizo en esa cruz por mí, lo que a él le dolió, lo que a él sufrió, lo que a él le costó, toda su sangre derramada, destruida sus espaldas, su rostro, todo el dolor que estaba sufriendo horas y horas y horas, por mí, por ti, que recordáramos cómo fue molido su carne y cómo fue derramada su sangre. Cuando estamos ingiriendo esa cena, esa Pascua, es que recordemos a él, dice, en memoria de mí lo van a seguir haciendo, pero no lo estamos comiendo, no estamos comiendo carne y sangre de él, no, estamos recordando, es algo espiritual, es algo de un encuentro con Dios en el Espíritu, y es algo donde somos sinceros, honestos, abrimos nuestro corazón ante él. Perdóname, no he sido el cristiano fiel que tuve que haber sido. Perdóname porque aún sigo teniendo problemas con mi esposa. Perdóname, y nos duele en el alma y el espíritu. Nos ponemos a cuentas con él, nos humillamos, nos hincamos, nos postramos ante él y le suplicamos que nos permita participar nuevamente de la cena en ese servicio. Y cuando participamos de ella, no lo estamos comiendo a él. Estamos recordando lo que él hizo por nosotros. Lo está diciendo él, lo hagan en memoria de lo que yo hice. No está diciendo, me van a comer a mí. Me van a comer. No está diciendo eso. Es recordar su sacrificio. Ese es el sentido de la cena. Que veamos cómo llevamos nuestra responsabilidad cristiana, nuestra vida cristiana como hijos de Dios delante de él. Si realmente somos agradecidos de tan grande sacrificio, si realmente sabemos todo el dolor que le costó,
¿Qué estamos haciendo con la salvación? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con su palabra si la estamos estudiando todos los días para conocerla, entenderla y para vivirla con la gracia y el poder de Él que obtenemos en la oración de todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche? Ese es un hijo de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la gracia diaria que recibimos de Él y el perdón? ¿Estamos creciendo espiritualmente en santidad y justicia? ¿Estamos siendo un reflejo de Jesucristo aquí, la luz aquí y la sal en la tierra? Entonces, esa es una confrontación en el momento de la Santa Cena con el cristiano para que haga un análisis, para que haga una meditación interna. ¿Qué vida está llevando como hijo de Dios? Por eso es retomar el sacrificio. Es como, te voy a decir una ilustración, es como si Cristo te llevase en el Espíritu, te pusiera delante de la cruz del Calvario, ahí te sembrara, y tú escucharas a la parvada de gente gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y los poquitos que son sus hijos llorando y suplicándole a Dios le ayudase, llorando por él. Y tú estás ahí y te acuerdas que Él, todo eso que estaba sufriendo en ese momento, todo ese dolor, lo hizo por ti. Ese es ese momento de la Santa Cena, que tenemos un encuentro espiritual con el Espíritu, en el Espíritu y con Dios, para ver qué estamos haciendo con el sacrificio de su Hijo en nuestra vida. ¿Estamos tomándolo en serio? ¿Estamos viviendo en consecuencia sabiendo esta verdad y viviéndola con la libertad de Cristo ya en nosotros, o estamos jugando con la salvación? Por eso no se puede tomar indignamente. Indignamente implica siendo un pecador no arrepentido, siendo un cristiano flojo, tibio, malo. Eso no puedo tomar la Santa Cena porque me estoy burlando, me estoy diciendo que no me importa su sacrificio, no me importa. Y por eso caía enferma a las congregaciones y hasta se morían por tomar indignamente la cena. Por eso los cristianos cuidamos mucho de no hacerlo y enseñamos mucho en nuestras congregaciones que tengan mucho cuidado de tomarla indignamente. Indignamente implica en pecado, que están haciendo pecado y no se han arrepentido y van por ahí como si fueran dignos de tomar la cena, que ahorita veremos esta parte de discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Discernir, no comer. Pero ahorita llegamos a ese punto. Aquí lo importante es que dice, este es mi cuerpo. Y lo dice que después de que ya cenaron, ya que terminó de cenar, dice, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice. Ahora yo te digo, él dijo esta copa. Si fuéramos literales, pues entonces esa copa nada más sería la única copa. Es decir, ese recipiente de barro o de metal donde él tomó del vino y lo compartió con los discípulos, pues es como decían el Santo Grial, que hicieron una idolatría ahí mundial en la religión grande, que eso es pura idolatría. Eso no importaba en dónde fue tomada, no importaba qué barro se usó o qué metal. Lo que importaba es lo que implicaba el derramamiento de su sangre. Lo que importaba es que él establecía un rito para que lo siguiéramos, pero para estarnos confrontando delante de él qué vida estamos llevando, ya habiendo tomado su sacrificio a nuestro favor, qué estamos haciendo con su sangre a nuestro favor, su sacrificio y su sufrimiento, cómo lo estamos valorando en nuestra vida diaria como cristianos. Entonces, esta copa lo deja como figura, por eso podemos tomar en cualquier vasito, en cualquier lado, dándole, obviamente, en el contexto espiritual y dándole el sentido espiritual y el sentido del mandamiento como es correcto. ¿Qué estoy haciendo? O sea, dándole que ahí estoy tomando, estoy participando del sacrificio de él a mi favor. Estoy consciente que lo que él sufrió y se derramó su sangre es a mi favor. Estoy consciente que esa sangre es la que me limpió de pecado para convertirme y que esa sangre me ha estado limpiando todos los días cuando me arrepiento delante de él que me equivoco. Pero ¿qué vida estoy llevando? Ascendente, ascendente, cada día me parezco más a él. Soy cada vez más santo y justo en toda mi manera de vivir que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un enfrentamiento, repito, la cena para cada cristiano, no es cualquier evento. ¿Es glorioso? Sí. ¿Es santo, puro y lleno de la gloria de Dios ese momento? Sí. ¿Es una bendición grandísima que vivimos los hijos de Dios? Sí.
pero es un gran reto para cada hijo de Dios tomarla indignamente, para que los demás vean que ando bien. No, es un terrible riesgo y gente cae bien enferma después de hacer eso. Muy bien. Entonces dice que por ustedes es derramada. Dice, y he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre ya va, según lo que está determinado, pero hay del hombre por quien es entregado. Entonces ellos empezaron a discutir. Lo relevante es lo que estamos resaltando aquí. En Mateo 26, viendo este mismo pasaje, ¿qué escribió Mateo? Ya vimos lo que escribió Lucas. Glorioso. Que lo que sucedió esa noche. Vamos a ver lo que escribe relevante de esto mismo Mateo en el 26 dice, y mientras comían, estaban comiendo. O sea, no estaban religiosos. No estaban religiosos como que era algo muy sacramental y santo y no lo toques. No, era una comida normal, un cabrito y órale, ándale Pedrito, y ándale Juan, échale. Comiendo rico. Pero obviamente en el corazón, celebrando a Dios y agradeciendo a Dios por haberlos sacado de Egipto, por haberlos salvado. Y ellos ni siquiera los apóstoles sabían que estaban empezando obviamente esta ordenanza y esta bendición que estaba Cristo hablando de él mismo. No lo entendían en su plenitud como lo entendieron después, cuando llegó el Espíritu Santo. Pero dice el 26, mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, de nuevo, no beberé más de este fruto de la vid. Y recuerden que ya les dijo, esta es mi sangre, tomen. Y después de decirle que es su sangre, les dice, pero es fruto de la vid, o sea, no es sangre, hijos. Es una figura. Es una figura. Quiero que entiendan que esta práctica, cuando ustedes lo hagan en memoria de mí, es para que se den cuenta lo que costó la salvación de ustedes. Todo lo que costó la salvación de ustedes. Y no se les olvide tan pronto. Y entonces dice aquí que no bebería más del fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, cuando vuelve en el milenio, aquí en el reino, el milenio. Muy bien, entonces asegura Cristo que lo va a volver a beber el fruto de la vid. Entonces, ¿para qué si ya fue la redención? Si ya la iglesia fue a las bodas del Cordero, si ya volvimos a la tierra, ¿para qué seguir comiendo sangre? Pues no está como comiendo sangre de Jesucristo el mismo. Está hablando de su sacrificio y el derramamiento de su sangre a favor nuestro. Es algo espiritual y no es literal. Es espiritual y es una figura, pero que debemos de entender correctamente. Y como sigamos en la enseñanza, sigue ratificando esto mismo Dios a través del apóstol Pablo. Ahorita lo veremos. Pero veamos antes Marcos, en el capítulo 14, desde el verso 22, cómo lo relata Marcos esta situación de esta Santa Cena esa noche. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, bebieron de ella todos y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y les digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. De nuevo lo mismo. Después de que beben ellos, les dice, esta es mi sangre, tómale, es mi sangre, es mi sangre. Pero yo creo que dijeron, pues sabe a uva, porque ellos todavía no entendían lo que estaba dejando establecido a través de este rito a nuestro Dios, a todos los creyentes. Ya lo dije desde el principio, teníamos que reflexionar qué vida llevamos. Estamos usando ese sacrificio para decir que somos cristianos y no estamos siendo responsables con cuidar esa salvación, con ser santos, con realmente glorificar a Dios. ¿Cómo somos? Y es por eso que aquí en ellos, en ese momento, les aclara al final. Por eso nadie le pregunta y no hay preguntas en el Evangelio que dijeran, ¿cómo que es tu sangre? ¿Cómo que vamos a comer sangre? ¿Está prohibido en el Antiguo Testamento comer sangre? ¿No podemos comer sangre? No, les dice, este fruto de la vid, yo también lo voy a beber cuando vuelva. Ustedes lo van a seguir tomando el fruto de la vid y van a seguir comiendo pan de harina para que me acuerden lo que me costó esa cruz. No se les vaya a olvidar, me costó mucho. Y me va a costar mucho y ustedes lo van a vivir y lo van a ver
Y cuando venga el Espíritu se los va a revelar en su corazón. Van a entender muchas cosas que ahorita no entienden. Pero sí estaba dejando en claro que es fruto de la vid. Y ya lo está declarando él que es su sangre. Pero no es su sangre literal. O sea, no es hemoglobina y glóbulos rojos como la religión grande dice que se transforma ese vino en la sangre de Cristo. Que hay una transubstanciación. Qué terrible mentira. Qué terrible engaño. Y toda la gente daría la vida por esa verdad supuesta de ellos. Mucha gente matarían por decirles que eso es mentira. Qué terrible. Y no se dan cuenta que esas actitudes y reacciones es porque no tienen a Cristo. Que ese celo es porque no tienen a Cristo. Porque si estuvieran en la verdad no tendrían de qué molestarse. Porque si la verdad fuera esa, fueran santos y puros en sus familias. Glorificaran a Cristo en sus casas, en sus trabajos, en sus amistades, en sus universidades, en sus escuelas, en los niños. En las fiestas que hacen familiares serían para la gloria de Dios, con música de Dios, con palabra de Dios antes, después y durante la fiesta. No tienen idea quién es Dios, pero tienen mucha religión cristiana de mentira, con sacramentos de mentira que los llevan directo al infierno porque no hay santidad en sus vidas. Pero no quieren verlo. Se sienten ofendidos porque es lo que la mayoría cree y ha creído por siglos. Pues así eran los fariseos, lo que la mayoría creía y lo que creían por siglos. Y Cristo vino a reprenderlos que eso no era la palabra. Se está hablando, eso no es de Dios, ni es de la palabra de Dios, lo que ustedes practican. Vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo nos sigue enseñando que no es sangre, que no es carne, sino que es pan y que es fruto de la vid. En 1 Corintios, o sea que es vino, en 1 Corintios capítulo 11, 17 vamos a ver la enseñanza de Pablo que ratifica todo lo que hemos estado hablando hoy. El anunciaros esto que sigue no les voy a alabar, dice esto que les voy a reprender, dice Pablo a la iglesia de Corintios, es para regañarlos, les dice. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Se están reuniendo como iglesia y están haciendo mal, y les va a explicar por qué. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, eso no es de Dios, ni es de la palabra de Dios, lo que ustedes practican. Vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo nos sigue enseñando que no es sangre, que no es carne, sino que es pan y que es fruto de la vid. En 1 Corintios, o sea que es vino, en 1 Corintios capítulo 11, 17 vamos a ver la enseñanza de Pablo que ratifica todo lo que hemos estado hablando hoy. El anunciaros esto que sigue no les voy a alabar, dice esto que les voy a reprender, dice Pablo a la iglesia de Corinto, no es para alabarse, es para regañarlos, les dice. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Se están reuniendo como iglesia y están haciendo mal, y les va a explicar por qué. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, primero quiero resaltar, la iglesia no es un pedazo de casa por ahí, o de techo, o de lonas, y que ahí se reúne gentes a alabar a Dios. No, la iglesia no es ese lugar, la iglesia es la gente reunida, esa es la iglesia de Dios. Para aclarar, que no te confundas que la iglesia es los que tienen cierta estructura arquitectónica desde los siglos, no sé qué siglos, y que están por todo el mundo, y un magisterio que es mundial, donde hay un líder principal. Eso no tiene nada que ver con el Dios Altísimo, el Dios Jehová de los ejércitos, ni tiene nada que ver con el Señor Todopoderoso, el Rey Eterno, Señor Jesucristo, nada que ver, ni tiene que ver el Espíritu Santo de Dios en todas esas prácticas y todas esas creencias y todas esas tradiciones de hombres que creen que son de la verdad y la única verdad aparte. Terrible. Miren, porque dice, oigo que entre ustedes hay divisiones, y sí lo creo, porque es preciso que de ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos quiénes son los que están aprobados, que están bien en Cristo, y quiénes son los que no están caminando con Cristo. Y lo dice en el verso 20, pero cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Primero que aclara Pablo, están tomando la cena del Señor indignamente, de eso se trata, ahí vamos para allá. Pero les dice, ustedes se reúnen a comer, no a tomar sangre ni no comer carne.
a comer, lo mismo que hicieron los discípulos, lo mismo que hizo Cristo, a comer la Pascua, o sea, a comer la Santa Cena, ya ahora es la Santa Cena del Señor. Cuando se reúnen y la comen, están comiendo pan y están comiendo vino, está diciendo él a comer, bien claro. Dice, porque al comer, lo vuelve a decir, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pablo está consciente que también hay gente que lo está haciendo indignamente y lo que quiere es ir a aprovechar la Santa Cena para calmar su hambre, o aprovechar la Santa Cena pues para tomar 2, 3 copas y emborracharse. Dando con esto, obviamente corroborando y comprobando que no es sangre de Cristo y que no es carne de Cristo transubstanciada. Claro que no. Es pan y es vino. Siempre lo ha sido. Pero lo que implica espiritualmente para nosotros es profundo y poderoso, ya lo hablé. Pero eso es pan y es vino, y aquí lo aclara el apóstol Pablo. Iban a llenarse de pan unos porque tenían hambre, y otros iban a echarse 2, 3 copas porque todavía eran borrachones. O sea, ni siquiera se habían convertido a Cristo. Y lo regaña. Y lo dice, ¿no tenéis casas a ustedes para que coman y para que beban? Porque la intención, como lo dejó Dios, que ahorita lo va a aclarar Pablo, era recordar su sacrificio, no ir a comer y a cenar, a hacer pachanga, ¿verdad? Entonces, pero aclarando que el punto que estoy aquí dando énfasis es que es comida, es pan y es vino, no es otra cosa ni se transubstancia. De eso no habla Pablo, porque no nada que eso pasa. Entonces dice, por eso, o menospreciáis a los de la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada ni qué comer, ¿verdad? Y ustedes que sí tienen, van y se hartan ahí de pan, ¿verdad? O sea, ¿qué les diré? Que os alabaré, en esto no os alabo, los está regañando. Pero dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor, les vuelve a recordar cuál es la intención de la cena del Señor en la iglesia, no la que ellos están practicando. Les vuelve a decir la enseñanza que impuso Cristo, el rito que impuso Cristo, lo que debemos de ser. Ahí viene Pablo y dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. La misma revelación que lo que vivieron los apóstoles en la cena, lo mismo recibió Pablo sin haber estado en la cena, la misma revelación y el propósito para que lo establecía nuestro Señor Jesucristo, para recordar su sacrificio. Esa es la Santa Cena, para meditar si estamos siendo verdaderos cristianos, cuidando el nombre de Cristo en nuestra vida, honrándole con nuestra forma de vivir. Si me creo digno de volver a tomar la cena en recordatorio de su sacrificio, ¿soy digno o me estoy burlando de su sangre todos los días, haciendo lo que yo quiero, pecando como yo quiero, viviendo como yo quiero y pensando que la religión me va a salvar, que los sacramentos me van a salvar? Nada, directito al infierno. Entonces, eso también es para los evangélicos. Los que están indignamente tomando la cena se enferman y muchos mueren también. Y eso es verdad, lo creas o no. Y dice, tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, lo mismo que sucedió, mira, se lo reveló el Espíritu Santo a Pablo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. Haced esto en todas las veces, fíjense, más claro ni el agua. Haced esto y todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, vuelve a repetir, este pan, no esta carne, este pan, y bebieres esta copa, no esta sangre, esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Cristo venga en su segunda venida. La muerte del Señor anunciáis, aquí nos da todavía más luz, más revelación, más propósito de lo que ya sabemos que Dios mismo nos lo dejó en la Santa Cena instituida en los Evangelios. Aquí dice Pablo, lo que estamos haciendo, iglesia, en ese momento, es que estamos anunciando la muerte de Jesucristo. O sea,
estamos haciendo un recuento, estamos haciendo una memoria de lo que le costó la cruz, cómo lo mataron, cómo lo matamos nosotros por nuestro pecado, que ahora disfrutamos de la justicia por fe y de la gracia por la misericordia de Dios y estamos en su verdad ya libres. Disfrutamos de la verdad, disfrutamos de la santidad, de la justicia, de la protección divina y de la eternidad en los cielos con Él, pero no de ilusiones o de imposiciones de religiones cristianas. Lo vivimos cada día en el Espíritu, su presencia. Su palabra actúa poderosamente en los que creen. Vemos cómo Él está transformando y cómo le amamos cada vez más y más. Pero Pablo dice aquí que cada vez que comieran el pan y que cada vez que bebieran el vino, estamos anunciando la muerte de Jesucristo. O sea, no estamos comiendo sangre, ni comiendo pan, ni comiendo carne. No estamos comiendo carne, ni comiendo sangre, ni hay transubstanciación y todos esos inventos de siglos. No crean. Lo que estamos haciendo es anunciar que Cristo murió en una cruz, tasajeado, destruida su espalda, destruidas sus sienes, su rostro golpeado, las agujas de las espinas perforando toda la piel de la sien, de su cabeza, cómo las lanzas perforaron su costado, cómo los clavos tan grandes y gruesos destruyeron sus muñecas, sus pies, cómo fue él golpeado, destruida toda su espalda con los peores instrumentos de destrucción al ser humano y de rabia y coraje de la humanidad contra el Dios santo y puro hecho carne. Quiere que recordemos eso, anunciamos la muerte de Cristo. O sea, cuando yo digo, gracias por tu cuerpo, Padre, gracias porque entregaste tu vida por mí, gracias porque sé lo que te pasó en todo tu ser y te dolió y te destruyó todo el ser. Y sé que derramaste toda la gota de sangre con el vino. Gracias por tu sangre que me limpia del pecado. Derramaste todo en esa cruz. Yo le estoy agradeciendo de nuevo ese sacrificio. Estoy haciéndolo en memoria, recordando su muerte, cómo murió. Recordar cómo murió, dice Pablo. No es más claro que el agua. Dice, estás anunciando la muerte de Jesucristo hasta que Él venga en la Santa Cena. No estás tomando carne y sangre y eso te purifica y así comes a Cristo. Eso no es cierto. Dice, estás anunciando el sacrificio de la cruz de Cristo que fue a favor tuyo. Cuando tú participas de su carne y de su sangre, físicamente participas de un pan y de un vino que es la figura, pero en el Espíritu participamos de su sacrificio que sí se hizo patente en nosotros, porque sí su dolor en la carne y su sangre derramada vino y nos limpió de pecado y lo vivimos en el Espíritu. Es un evento espiritual, milagroso, sobrenatural que Dios hace en los que se convierten en espíritu y en verdad, que nacen de nuevo del Espíritu Santo al arrepentirse delante de Dios en verdad después de oír el Evangelio verdadero. Entonces, es más claro ni la palabra. No sé por qué se ciegan viendo catecismos y locura y media de siglos y que los que impusieron papas que no son judíos. Pues si nada más Dios iba a dejar su palabra, lo dijo en Deuteronomio 4, que de Jerusalén saldría la palabra, y en Juan 17 dijo, nomás mis apóstoles van a escribir la palabra, nada más ellos. Por todos lados nos advirtió, tengan cuidado, y en Gálatas le dice a Pablo, diles que se va a aparecer vírgenes, ángeles, Jesucristo, no les hagan caso si no es conforme al evangelio de ustedes y el evangelio de los profetas. Diles que como ángel de luz va a ser religiosidad el diablo por todo el mundo, desviándolos de la verdad, siendo religiosos cristianos, pero matándose unos a otros, destruyéndose las familias completas, siendo el padre terriblemente machista contra las esposas y todos creyendo en Dios. Terrible, ¿cuántos siglos no han vivido eso? Hemos vivido eso en la humanidad cristiana latinoamericana. Ahora, dice, para continuando en el verso 27, ¿cómo se toma indignamente o qué es la consecuencia? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, otra vez, de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, porque se representan al Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay que aclarar este punto. ¿Por qué es culpable? Porque si yo estoy en pecado y no estoy adolorido,
no me duele cuando estoy haciendo un acto tan solemne que parece ser el propósito, que anuncie la muerte de Cristo de nuevo al hacer ese rito, que recuerde lo que le costó a él esa cruz de dolor y sufrimiento, que no fue cualquier, que se hizo hombre siendo Dios, empezando desde ahí, y luego vivir 33 años para salvarme a mí, recibiendo injusticias, ser maltratado por su propio pueblo y por todos los pecadores que iba a salvar en todos los tiempos. Y luego, estoy en pecado y no me arrepiento delante de Dios para tomar dignamente la cena, para poder tomar el camino correcto a partir de ese momento. Sigo en mi pecado y no quiero dejarlo. Sigo resentido con hermanos. Sigo sin perdonar a ciertas gentes. Sigo hablando mal de todas las gentes y no me arrepiento. Sigo tantas cosas equivocadas. Y voy y tomo la cena. Dice aquí que seríamos culpables del cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, Dios nos va a ver como que nosotros traíamos los látigos ese día que a Dios le estaba doliendo hasta el alma, el corazón y el espíritu ver cómo maltratábamos a su hijo. Pero Él en su amor a nosotros aguantó firme. De hecho, pues, no hay nadie más fuerte y firme que nuestro Dios. Por amor aguantó firme, no bajó de allá de su gloria y su trono para quitar a Cristo de esa cruz o deshacer a los romanos. No, porque sabía que el propósito era mundial por generaciones, salvar millones de almas. Ese es el amor del Padre y el Hijo para nosotros. Entonces, Él, por más que le dolía cada latigazo que le daban a su hijo, le dolía igual que a su hijo, aunque Él es espíritu, le dolía igual. Y cada golpe que le daban, y cada clavo que le enterraban, y cada dolor de cada espina en su sien, le dolía al Dios Padre más. Bueno, cuando nosotros tomamos la cena indignamente en pecado y creemos que ya podemos tomar en juego este rito, Dios nos ve como esos malvados que le estaban golpeando a su hijo, que estaban destruyendo la espalda de sus hijos, las sienes de sus hijos, las manos, los pies de su hijo. Así nos ve como los ejecutores del castigo, porque no estamos valorando lo que hizo por nosotros y tomamos en juego la vida pecaminosa y vamos por la cena. Así de importante y así de peligroso es tomar indignamente la cena. Por eso dice Pablo, ahorita vea, se enferman y se mueren. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Y esto no quiere decir con los que no saben, por el Espíritu Santo que no tienen, inventan dogmas de fe, que discernir el cuerpo de Cristo es comértelo. Pues claro que no, inventaron transustanciaciones y no sé qué tanta mentira. Dice, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, juicio come y bebe para sí juicio. Yo te pregunto, aquí está hablando también en sentido espiritual. Juicio come. ¿Qué quiere decir? ¿Que viene un castigo de Dios y me lo como? Pues ¿cómo me voy a comer un castigo si no es carne? Pues obviamente es lo mismo que la sangre. Esta es mi sangre, bebedla. No estamos bebiendo sangre, es una figura. Igual que el juicio, es una realidad, pero no se come. Se sufre y se recibe, aunque uno no lo quiera si Dios lo manda. Bueno, dice, juicio come y bebe para sí, porque estamos comiendo y estamos bebiendo un líquido y estamos comiendo un pan que nada tiene que ver con la carne y la sangre. Y discernir el cuerpo de Cristo es discernir todo ese sufrimiento, dolor y sacrificio por mí, que no me importa. Que ya conociendo la verdad sigo pecando libremente. No me importa. No voy a perdonar. No voy a pedir perdón. No voy a arrepentirme de esto. No voy a arrepentirme de aquello. Yo así soy. Y luego voy muy santo a tomar la Santa Cena, que anuncio la muerte de Él por mí, pero estoy tomándolo en juego. No le estoy dando la importancia ni... Y en esa responsabilidad cristiana y en ese error hay juicio sobre el quien hace eso. Dice, por eso hay muchos enfermos en la congregación y debilitados entre ustedes, y hay muchos que ya se murieron, dice, ya duermen, se murieron. No quisieron entender cómo es el cristianismo verdadero, no quisieron entender qué es la santidad y cómo es vivir para Dios, que ya no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros, les dice Pablo. Y siendo juzgados son castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice, Dios por misericordia les manda enfermedad, los mata para llevárselos antes de que se pierdan, porque no quiere cristianos tibios, no quiere cristianos débiles.
Pero estos son los que no son groseros con Dios y siguen a su manera pescados de la mano de Cristo muy levemente. Y en su misericordia y en la soberanía y en la decisión de Dios y su justicia, Él sabe a quién o no se lleva con Él. Pero si se enferman y si se mueren. Y aclara Pablo que Dios va a hacer eso y se los va a llevar antes de tiempo si no han querido entender qué es el cristianismo. ¡Wow! Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, otra vez, no es sangre, no es carne, a comer, una cena normal, espérense unos a otros. Repito, lo que se practica ahí es normalito, natural, y no hay transustancia, natural. Lo que implica el rito, sí tiene mucha responsabilidad, ya lo hablamos. 20, si alguno tiene hambre, coma ya en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Más claro ni el agua. Si no lo puedes ver, es porque el velo aún no ha sido quitado. Y solo por Cristo puede ser quitado en tu corazón. Si te arrepientes, si buscas a Dios en espíritu y en verdad, si lo recibes, conocerás la verdad. Esa verdad te hará libre de todo pecado, de toda justificación tuya que crees que vas bien y de que tengas eternidad un día con Cristo. Hasta aquí llegamos en la enseñanza, la cena del Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza más. Ayúdanos, Padre, a recibirla, a entender que tu sacrificio en esa cruz, que tu sangre derramada en esa cruz de tu Hijo Jesucristo, no es cualquier cosa ni evento. Y que si decimos ser cristianos, o decimos creer en ti, o decimos ser seguidores de Jesús, o decimos que te conocemos, que tengamos temor y temblor cada vez que creemos que estamos tomando la Santa Cena, porque los que lo hacen indignamente ya están muertos, Padre. No queremos llegar a ese extremo. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a reconocer nuestro pecado, a entender que las falsas religiones solo nos mantienen cautivos con emociones, con sentimientos, con vanidades, con todas esas cosas que al ser humano le encantan, pero que no te dan santidad ni gloria a ti. Por eso creen en tanto ser aparecido y ahorita hacen tantas fiestas cargándola por todas las calles, yendo a sus basílicas, pidiéndoles milagros, porque no te conocen a ti, Padre. Por eso no te alaban a ti ni te buscan a ti. Creen que haciendo eso es como te sirven a ti, porque están engañados. Ayuda, Padre, a escapar de este engaño todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amigos. Hasta la próxima.